Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu espacio favorito para estar al día con las últimas noticias, rumores y dramas del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en la comunidad de fans durante meses, un tema que evoca una mezcla de nostalgia, curiosidad y sobre todo, un profundo anhelo por comprender lo que realmente sucedió, la supuesta charla final entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un momento que, según las especulaciones, marcó un punto de inflexión decisivo en sus vidas y en la percepción que teníamos de su relación. Prepárense porque vamos a desentrañar este enigma juntos. No nos limitaremos a repetir los rumores y las conjeturas, sino que profundizaremos en el contexto, analizaremos los detalles conocidos y exploraremos las posibles interpretaciones de las pistas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Intentaremos separar la verdad de la ficción, discernir los hechos probados de las meras especulaciones, y quizás, arrojar un poco de luz sobre este capítulo tan intrigante y para muchos doloroso de sus vidas. Pero antes de que comencemos esta investigación a fondo, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar siempre al tanto de las últimas novedades. Su apoyo significa mucho para nosotros y es la motivación que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Como bien saben, Kerem y Hande trascendieron la categoría de simples actores para convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a la magia y la química innegable que irradiaban en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos y disfrutamos en muchos países de habla hispana. Su romance traspasó la pantalla de una manera que pocas veces hemos visto, conquistando corazones y generando una legión de fans incondicionales que vivían cada momento de su relación con una intensidad asombrosa, sintiendo cada alegría y cada desafío como si fueran propios. Su historia de amor se convirtió en un fenómeno global, inspirando a miles de personas a creer en la posibilidad de encontrar el amor verdadero, un amor que florece de manera inesperada y que supera todas las barreras. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para una generación, y su relación fue objeto de un seguimiento constante por parte de los medios de comunicación y de los fans, quienes analizaban cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes sociales en busca de señales sobre su estado emocional. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, donde las luces brillantes y los reflectores implacables a menudo ocultan realidades más complejas y delicadas, la felicidad no siempre dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular con persistencia, alimentados por una serie de factores que, según los expertos, podrían haber contribuido al desgaste de la relación: la distancia física impuesta por sus apretadas agendas laborales, la presión constante de los paparazzi y el implacable escrutinio público al que estaban sometidos. Y entonces la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La confirmación oficial fue escueta, discreta y carente de detalles, dejando a sus fans devastados y con un mar de preguntas sin respuesta que resonaban con fuerza en sus mentes y corazones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora había llegado a su fin? Y lo más importante para muchos fans, ¿existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de una reconciliación en el futuro? En medio de este torbellino de incertidumbre, especulaciones y teorías conspirativas, comenzó a hablarse de una charla final, un encuentro crucial, cargado de significado, que habría sellado el destino de la pareja. Se dijo que esta conversación fue intensa, emotiva y, en última instancia, determinante para la decisión de seguir caminos separados. Se rumoreaba que en esa conversación se habían abordado temas delicados, se habían expresado sentimientos profundos y se habían tomado decisiones difíciles que marcarían el futuro de ambos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta charla final? La verdad es que los detalles concretos son escasos y difíciles de verificar. Gran parte de la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación son especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja, declaraciones ambiguas de amigos y familiares, o interpretaciones subjetivas de sus publicaciones en redes sociales. La falta de información oficial ha alimentado la imaginación de los fans, quienes han creado sus propias versiones de la historia, basándose en sus esperanzas, deseos y percepciones de la relación. Algunos afirman que la charla fue una confrontación dolorosa, donde salieron a la luz viejas heridas, rencores acumulados y diferencias irreconciliables que habían estado latentes durante mucho tiempo.
Otros, en cambio, sugieren que fue un encuentro más pacífico y reflexivo, una conversación madura y honesta donde ambos reconocieron que sus caminos ya no estaban alineados y que lo más sensato era seguir adelante por separado. Esta versión sugiere que la pareja había llegado a un punto en el que ya no compartían los mismos objetivos, aspiraciones y valores, y que la relación se había convertido en una fuente de estrés y frustración para ambos. Una de las teorías más extendidas y plausibles es que la presión mediática y la constante exposición pública jugaron un papel fundamental en el desgaste de la relación. Kerem y Hande eran constantemente acosados por paparazzi, quienes los seguían a todas partes en busca de una foto comprometedora o de una declaración explosiva. Sus vidas privadas eran analizadas hasta el más mínimo detalle, y cualquier gesto o comentario, por insignificante que fuera, era interpretado como una señal de crisis o reconciliación. Esta falta de privacidad, sumada a las exigencias de sus carreras, pudo haber creado un ambiente de estrés y tensión que dificultó la convivencia y el desarrollo de la relación. La constante atención de los medios de comunicación y de los fans pudo haber generado una sensación de agobio y falta de libertad en la pareja, impidiéndoles disfrutar de su relación de una manera natural y espontánea. Además, se rumorea que existían diferencias en sus prioridades y planes a futuro. Mientras que Hande parecía estar más enfocada en su carrera como actriz y en la consecución de proyectos internacionales que le permitieran expandir sus horizontes profesionales, Kerem aspiraba a explorar otras facetas artísticas, como la producción y la dirección, buscando nuevos desafíos creativos que le permitieran expresar su visión personal. Estas diferencias, aunque no necesariamente irreconciliables, pudieron haber contribuido a crear una distancia emocional entre ambos, haciendo que la relación perdiera fuerza y vitalidad. La falta de tiempo para compartir momentos de calidad juntos, la dificultad para comunicarse abiertamente y la sensación de que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes pudieron haber erosionado la confianza y la intimidad en la pareja, llevando finalmente a la decisión de separarse. Otro factor que se ha mencionado, aunque con menos evidencia, es la posible influencia de terceros. Se dice que algunos amigos y familiares de la pareja no veían con buenos ojos la relación y que intentaron influir en su decisión, ya sea por motivos personales o profesionales. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones y teorías basadas en información no confirmada. La verdad detrás de la ruptura, los detalles íntimos de la relación y el contenido real de la charla final, solo la conocen Kerem y Hande. Es comprensible que sus fans quieran saber todos los detalles, pero también es fundamental respetar su privacidad y entender que tienen derecho a mantener en secreto los motivos de su separación. La relación entre dos personas es algo sagrado y personal, y nadie tiene derecho a invadir esa esfera íntima sin su consentimiento. Lo que sí podemos afirmar con certeza, basándonos en la evidencia disponible, es que la ruptura de Kerem y Hande generó un gran impacto en sus vidas. Ambos han seguido adelante con sus carreras, pero es evidente que la experiencia los marcó profundamente, dejándoles cicatrices emocionales que probablemente tardarán mucho tiempo en sanar. Hande ha continuado cosechando éxitos como actriz, protagonizando nuevas series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Se ha consolidado como una de las estrellas más importantes de Turquía, demostrando su talento, versatilidad y carisma en cada uno de sus proyectos. También ha incursionado con éxito en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales y desfilando en las pasarelas más prestigiosas del mundo. Kerem, por su parte, ha seguido explorando su faceta como actor, participando en proyectos ambiciosos y mostrando su versatilidad interpretativa en diferentes géneros y formatos. También ha demostrado su interés por la producción y la dirección, buscando nuevos desafíos y oportunidades creativas que le permitan desarrollar su visión artística. Ha participado en proyectos humanitarios y sociales, demostrando su compromiso con causas importantes y su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud respetuosa y discreta el uno hacia el otro. No han hecho declaraciones públicas sobre su relación ni han participado en polémicas mediáticas. Esta madurez y profesionalismo son dignos de admiración y demuestran que, a pesar de todo, existe un respeto mutuo entre ellos. La forma en que han gestionado su separación, evitando el drama y la confrontación, habla de su madurez emocional y de su capacidad para priorizar el bienestar del otro, incluso después de haber tomado la difícil decisión de separarse. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación en el futuro, es difícil hacer predicciones con certeza. El tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse y si podrán superar las diferencias que los llevaron a separarse.
Por ahora ambos parecen estar enfocados en sus propias vidas y en sus proyectos profesionales, buscando la felicidad y la realización personal en caminos diferentes. Lo que sí podemos esperar es que sigan sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Kerem y Ande son dos figuras muy queridas por el público y seguramente continuarán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Su talento, su dedicación y su pasión por lo que hacen son cualidades que los han convertido en referentes para muchos jóvenes que aspiran a seguir sus pasos en el mundo del espectáculo. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el misterio que rodea la supuesta charla final entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un encuentro que, según muchos, cambió sus vidas para siempre. Hemos analizado las posibles causas de su ruptura, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus prioridades y la posible influencia de terceros. También hemos reflexionado sobre el impacto que la ruptura tuvo en sus vidas y cómo ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Y por supuesto hemos dejado abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro, aunque reconocemos que es una posibilidad incierta y que depende de muchos factores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través del fascinante mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la charla final entre Kerem y Hande? ¿Creen que fue un momento determinante en su relación? ¿Y qué piensan sobre la posibilidad de una reconciliación? Nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a entender sus intereses y preferencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad que les mantenga informados y entretenidos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.